Hola, ¿qué tal mis niños y mis niñas? ¿Cómo han amanecido hoy? Espero que muy bien, contentos y felices, al igual que yo, porque vamos a tener una nueva clase de matemática. Personalmente este tema me gusta mucho porque vamos a entrar a una rama de la matemática que me encanta mucho, que es la estadística. Conforme ustedes vayan avanzando en los grados van a entender qué es la estadística. Pero por hoy vamos a tratar de ver este tema que es como un pequeño grano, es como la introducción a esta gran rama de la matemática que le va a servir para toda la vida, y no solamente le va a servir, sino que es muy bonita y muy divertida. Así que vamos a ir al tema de este día. Dice el 2.1, organicemos e interpretemos datos en tablas de frecuencia y gráficas. Esto está en la página 108 de su libro. Vamos a desglosar un poco el tema antes de entrar de lleno a la analiza para que lo podamos comprender un poquito mejor. Por ejemplo, dice organicemos. La palabra organizar creo que la conocemos muy bien. Quiere decir que cuando algo está desordenado o está disperso, digamos, lo voy a ordenar. A eso se refiere organizar. ¿Qué quiere decir que lo voy a ordenar? Como cuando ustedes ordenan su cuarto, ¿verdad? O como cuando estamos en la escuela y hacemos equipos. Eso es organizar, ¿verdad? Ordenar. Dice también interpretemos. ¿Qué es interpretar? Interpretar quiere decir que yo le voy a dar mi significado. Después de ordenar, yo voy a darle un significado a esos que he ordenado. ¿Y qué es lo que voy a ordenar? Dice acá que son datos. ¿Y qué son datos? Datos es una información que se me va a dar. Es una información que puede ser de cualquier cosa. Y vamos a ver de qué se trata hoy la información que vamos a organizar y a interpretar. De ahí dice, ¿en qué lo vamos a ordenar e interpretar esos datos, esa información? En tabla de frecuencia. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Una tabla de frecuencia es un cuadro donde nosotros vamos a, después de ordenar esos datos, voy a escribir la frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? Es la cantidad de veces que se repite un dato. Entonces ya vimos que el dato, ya vimos que organizamos, y ahora en esta tabla yo lo que voy a hacer es escribir la cantidad de veces que se repite. Ya vamos a entrar de lleno a la analiza para que lo podamos comprender mejor. También dice gráficas. Gráficas, eso ya lo conocemos bastante bien. Hemos visto nosotros varios tipos de gráficas, la gráfica de círculos, de cuadrados, la gráfica de cinta. ¿Qué es una gráfica? No es nada más y nada menos que la representación de algo en una imagen que me va a hacer poder entender un poquito más, comprender un poquito más esa información. Así que ahora que ya desglosamos un poco ese tema, porque como les digo, puede parecer difícil, pero no lo es muy bonito y es muy divertido. Yo sé que les va a encantar y después van a andar organizando y haciendo tablas de frecuencia de todo lo que encuentren en su casa. Así que vamos a irnos al analiza. Estamos en el analiza y nos dice, observa los animales y responde. Tenemos aquí una hermosa granja con diferentes tipos de animales. Y me dice el literal A, escribe en la tabla la cantidad de animales que hay de cada tipo. Observa el ejemplo en la tabla contando que hay 8 patos y 3 vacas. Veamos por favor la imagen y vamos a verificar si en verdad tenemos 8 patos. Y tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, tenemos 8 patos, ya lo verificamos. Ahora vamos a ir a contar las vaquitas. Las vaquitas nos va a costar un poquito menos porque vemos que están juntitas. Y las vamos a contar 1, 2, 3. En efecto, tenemos 3 vaquitas, así que ya podemos verificar que este ejemplo es correcto. 8 patos y 3 vacas. Ahora nos vamos al literal B. Dice, completa la gráfica pintando un círculo por cada animal de cada tipo. Cuando vayamos a graficar, vamos a utilizar este círculo para representar cada uno de los animales. Para no estar dibujando un cerdito, una vaquita o cada cosa, lo voy a hacer representando con este círculo. El círculo puede ser un cuadrado también, pero en esta ocasión vamos a utilizar un círculo. Dice también cuántos gatos hay.
Vamos a ir a contar rápidamente. Los gatitos están en gris y vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 gatitos y de ahí nos dice de cuál animal tenemos 2. Eso lo podemos verificar fácilmente porque de los animales que tenemos 2 son los animales más grandes, ¿verdad? Tenemos un caballo café y un caballo gris. En total tenemos 2 caballitos. Entonces ya hemos completado la observación que nos está pidiendo para poder ir a solucionar. Con esta información vamos a poder elaborar tanto nuestra tabla de frecuencia como nuestra gráfica, que es lo que nos está pidiendo para poder solucionar. Por supuesto, vamos a necesitar contar también los demás animales más adelante. Bien, estamos listos para solucionar este problema de frecuencias que tenemos en este momento. Después de haber observado esa bonita granja con todos los animales ahí y los hemos contado porque ya resolvimos nuestras preguntas, vamos a irnos a la tabla de frecuencia. Déjenme explicarles un poco de qué se trata. Hay cosas y puntos importantes que tenemos que saber de la tabla de frecuencia. Punto número 1 es que una tabla de frecuencia siempre tiene que ir con su encabezado, con su nombre que nos va a indicar de qué se trata la tabla de frecuencia. Por ejemplo, en este momento yo no sé si se nota muy bien porque le he puesto con un plumón de otro color, le he puesto verde, pero dice mi tabla que son animales de la granja, ¿verdad? Ese encabezado o título de mi tabla es el primer punto que yo tengo que tener en cuenta cuando vaya a hacer mi tabla de frecuencia. ¿Cuál es el segundo paso? Voy a hacer un cuadro donde estén las casillas de los datos que yo voy a ordenar. En este caso, tenemos que en esta fila yo voy a tener a los animales que ya vimos de la granja, ¿verdad? Que vimos que había pato, gallina, pato, vaca, gallina, caballo, cerdo, gato y perro. No podemos dejar ninguno afuera. Tenemos que tener todos los elementos que vimos que tenemos que ordenar. Ahora bien, la cantidad, eso es lo que yo les decía que es la frecuencia, la cantidad de veces que se repite cada uno de estos animales en nuestra granja. Y eso ya lo resolvimos, así que ya nos vamos a ir un poco a llenar la tabla. Antes de llenar nuestra tabla de frecuencia, quiero decirles que la tabla de frecuencia yo la puedo hacer de esta forma, que lo podríamos llamar, que es escribiendo los datos en forma horizontal, pero también la puedo hacer ordenando los datos en forma vertical, es decir, de arriba para abajo o viceversa. Entonces acá, si ustedes ven, yo le he puesto acá animales de la granja, siempre empezando con mi encabezado, aunque no lo pude poner arriba por cuestiones de espacio para que lo vieran mejor, pero lo he puesto de lado, es cuestión de diseño. Lo importante es que vaya el encabezado de la tabla y he puesto la lista de los animales y aquí he dejado el espacio para que escribamos cuántos animales de cada uno hay. Entonces, ¿cuál de las dos formas es la correcta? Las dos. Ahí es al gusto de ustedes. ¿Cómo les gusta ordenar más los datos? Si les gusta ordenarlos de forma horizontal o si les gusta ordenarlos de forma vertical. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos acá es ya cómo vamos a graficar nuestra tabla de frecuencias. Así que tengo igualmente todos los elementos que estamos ordenando, que son el pato, la vaca, la gallina, el caballo, el cerdo, el gato, el perro, y un espacio donde yo voy a ir colocando la frecuencia, que lo voy a hacer con circulitos, como está en su libro. No solamente puedo ocupar circulitos, puedo ocupar cuadrados, puedo ocupar incluso el animalito, el dibujo del animalito. Allí es a la creatividad, pero yo en este caso voy a usar, igual que en el libro, circulitos. Así que nos vamos a ir hoy sí a llenar nuestra tabla de frecuencia. Vamos a llenar en primer lugar nuestra tabla horizontal y dice de que tengo animal, pato, cantidad. ¿Cuántos patos tenía o cuántas veces se repite el pato en nuestra granja, ¿verdad? Y ya lo contamos en la anterior vez, vimos que teníamos
8 patos, ¿verdad? 8 patos. Y también voy en orden, ¿verdad? Siguiente animal, la vaca. ¿Cuántas vacas conté yo en mi granja? Conté 3 vacas, ¿verdad? Esa fue la cantidad de vacas que yo conté. Así sucesivamente tengo que ir contando cada uno de los animales. Como les digo, estos datos pueden ser no solo animales, pueden ser juguetes, pueden ser comida, pueden ser colores, libros, cualquier otro objeto que sea contable, ¿verdad? Que sea contable, que es decir que lo podamos contar. Yo lo voy a dejar hasta aquí para que ustedes puedan hacer solitos lo que sigue de la tabla, pero no quiere decir que yo solamente voy a leer dos datos cada vez que tengo una tabla, no, ¿verdad? Tengo que terminar todos los animales, no puedo dejar a ninguno por fuera, pero lo voy a dejar yo hasta aquí por cuestiones de tiempo, para que no se me haga muy largo el video y también para que ustedes puedan seguir practicando, porque yo sé que les va a gustar estar practicando la tabla de frecuencia. Ahora bien, me voy a mi tabla vertical. En la vertical tengo en el mismo orden, ¿verdad? Me pregunta en el animal, en el pato, ¿cuántos tengo? 8, ¿sí? Y de la vaca, ¿cuántas tengo? Tengo 3 vacas. Entonces, aquí voy a continuar sucesivamente cada uno de los animales. Como ven, ambas tablas son correctas y no tengo ninguna dificultad con hacerlo de la forma en que más me guste. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con nuestra gráfica? Vamos a ver con nuestra gráfica poner el número de cantidad de círculos de acuerdo a la cantidad o a la frecuencia de cada uno de los animales. En primer lugar tengo al pato. ¿Cuántos patos son? Son 8. Quiere decir que yo voy a poner en esta columna, voy a poner 8 círculos, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 patos. Voy con mi siguiente animal. Mi siguiente animal es la vaca. ¿Cuántas vacas tengo? Dice que tengo 3. Quiere decir que voy a poner únicamente 3 circulitos. Ustedes lo van a colorear. En su libro sale, creo que lo van a colorear, lo pueden hacer con colores. Y si ustedes quieren seguir practicando y hacer uno en su cuaderno, lo pueden hacer y lo pueden hacer con círculos de papel como yo lo estoy haciendo. Entonces tenemos aquí ya 3 vacas y aquí sucesivamente voy a continuar con los demás animales. ¿Para qué me sirve esto? Como se trata de interpretar, vamos a interpretar los datos que yo tengo hasta aquí. Porque, como les digo, ustedes van a continuar con lo demás, pero no quiere decir que aquí lo terminamos, sino que ustedes lo van a terminar en su casa. Pero aquí con 2 datos yo ya puedo interpretar. ¿Qué voy a interpretar? Voy a interpretar, por ejemplo, que tengo más patos que vacas. ¿Cómo lo sé? Sin necesidad de contar, únicamente guiándome por la gráfica. Solo viendo la gráfica yo ya sé que hay más patos que vacas. Entonces, ¿qué puedo decir de esto? Puedo decir que quizás al dueño le gustan más los patos que las vacas, o que los patos son más fáciles de criar, por eso tengo más patos que vacas, o que las vacas quizás por su tamaño no me caben tantas, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí es a interpretar lo que yo quiera, pero el primer dato que yo voy a interpretar y que no cambia es que dice que yo tengo más patos que vacas. Entonces eso es claro. ¿Por qué? Porque lo veo en mi gráfica y porque también ya los tengo en mis tablas de frecuencia. Así que es muy divertido, ¿verdad? Muy fácil. Así que les invito a que sigan contando los animales para terminar la tabla. Mientras tanto nos vamos a ir al comprende. Ahora vamos a leer todos juntos el comprende en voz alta desde su casa, ¿verdad? Dice, número 1. Los datos de una observación se organizan en una tabla llamada tabla de frecuencia.
Al número de veces que aparece un dato en ella se le llama frecuencia. Y dice, por ejemplo, el pato aparece 8 veces, así que su frecuencia es 8. Tenemos, ¿verdad? Aquí haciendo una recapitulación, tenemos que esta es la tabla de frecuencia. Les decía que los requisitos para hacer nuestra tabla de frecuencia es primero escribir el encabezado. Esto es bien importante porque van a llegar a grados altos, cuarto, quinto, sexto, haciendo tablas de frecuencia y siempre hay niños que no le escriben el título y eso es importante porque a veces podemos tener hasta 3 tablas de frecuencia de diferentes datos, de animales, de colores, entonces tenemos que saber a cuál cada uno de esos corresponde la tabla. Entonces tiene que tener su título, tenemos la tabla con los datos y dice que la cantidad de veces que se repite en nuestro dato, a eso se le llama frecuencia. Es decir, que en este primer dato que yo tengo, pato y 8, la frecuencia es 8, exacto. Y en nuestra vaca, la frecuencia es 3, es correcto, ¿verdad? Así que, y dice en la número 2, en la gráfica cada marca representa un animal. Miren, en la gráfica cada marca representa un animal. Yo no puedo poner aquí los 8 patitos, aunque como les digo, ya poniéndonos creativos podemos hacer los dibujitos de los patitos y aquí de las vaquitas, pero lo estoy representando con círculos. Entonces cada uno de ellos me representa la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que se repite el animal en la granja. Así que eso ha sido todo por hoy. Van a resolver los ejercicios de la página 109. Yo sé que les va a encantar estar haciendo las tablas de frecuencia y las gráficas. Así que nos vemos mañana para otra clase. Se me cuidan un montón. Adiós.